Hola, ¿cómo están? Vamos para la sexta semana de cálculo diferencial. Vamos a ver en esta oportunidad, vamos a ver las derivadas. Entonces, ¿qué hicimos la semana pasada? La semana pasada nosotros definimos la derivada como una operación y dejamos dicho que la derivada era una operación que se definía como el límite, perdón, como el límite cuando h tiende a cero de una función x más h menos una función f de x sobre h, ¿cierto? Y esto era lo que nosotros decíamos que era la derivada que físicamente representaba la pendiente de la recta tangente de una curva en un punto determinado. Listo. Sin embargo, se definió como operación. Es una operación. Pero para hacer una operación nosotros no podemos hallar el límite todas las veces que la necesitamos. Por esta razón, se han implementado unas reglas de derivar. Se ha generalizado la derivada y en el cuadro que tenemos aquí tenemos la generalización de esas derivadas. Entonces, primero partamos que podemos escribir la derivada de dos formas. La primera es escribir el prima, es decir, f de x es una función y su derivada va a ser f' de x. Pero también, si tenemos f de x, tenemos que su derivada se puede escribir como la derivada de f de x respecto a x. Esto diciendo que se deriva f de x y la variable a derivar es de x. Ya eso se entenderá después cuál es la diferencia y por qué es tan importante esta notación. Por ahora podemos usar el prima o el df de x sobre dx. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las diferentes propiedades y generalidades de la derivada nos dicen la siguiente cosa. Las derivadas de las constantes son iguales a cero. Es decir, veamos un ejemplo sencillo. Si yo tengo que f de x es igual a 5, entonces f' de x, que es una constante, va a ser igual a 0. ¿Cierto? La derivada de un exponente es igual a el exponente por x por el exponente menos 1. Un ejemplo sencillo, f de x que sea igual a 2x. Perdón, a x a la 3. Un momento. Tachar, eso es feo. F de x igual a x a la 3. Por consiguiente, el f' de x va a ser igual a x a la n, ¿cierto? Entonces, la derivada va a ser el n, que es 3, por x a la n menos 1. N menos 1 es 2. 3x al cuadrado. Esta va a ser la derivada. Listo, no tiene mayor ciencia. La derivada de e a la x es el mismo e a la x. Entonces no existe un cambio representativo. La derivada de una constante por una función. Entonces digamos que f de x es igual a 3x a la 2. Listo. La derivada de f a la derivada de f de x va a ser igual a la constante por la derivada de x, ¿cierto? Entonces 3 por, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Bajamos el 2 y 2 menos 1, 1. Y finalmente esto será igual a 6x. Entonces, si se dan cuenta, lo que hacemos es dejar el 3 quieto y solo dividir la x, derivar la x. La derivada de sumas y de restas entre derivadas de polinomios es la derivada de cada término. Esta es muy importante tenerla en cuenta.
Entonces, un ejemplo sencillo, f de x igual a x a la 3 menos x a la 2. Por consiguiente, la derivada va a ser igual a 3x a la 2 menos 2x. ¿Cierto? Bajamos siguiendo la regla de la exponente, en el que bajamos, le restamos 1, y la regla de los polinomios en la que se deriva cada término. Para resaltar las dos siguientes, la derivada de una multiplicación y la derivada de una división. Veamos este ejemplo. Entonces, veamos primero la fórmula. La derivada del primero, bueno, en este caso tenemos que es el primero sin derivar por el segundo derivado, más el segundo sin derivar por el primero derivado. ¿Listo? Entonces veamos este ejemplo. F de x es igual a x a la 3 por e a la x. Entonces, la derivada, aquí tenemos una multiplicación, ¿cierto? Esta multiplicación es la derivada del primero, que es e a la x, por el otro sin derivar, más la derivada del segundo, que es 3x al cuadrado, por lo mismo la derivada de este, por el otro sin derivar. ¿Cierto? Listo. Este ejemplo no es del todo claro porque la e no se deriva. Sin embargo, veamos qué sucede. Veamos este ejemplo. La derivada del seno va a ser el coseno. ¿Listo? Entonces, si decimos que f de x es igual a x a la 3 por seno de x. Entonces vamos a tener que f' de x va a ser igual a la derivada del segundo, que va a ser coseno de x, por el primero, más la derivada del primero por el segundo. Aquí en este ejemplo es mucho más claro cómo es la derivada de una multiplicación. Ahora veamos un ejemplo claro cómo es la derivada de una división. Sigamos con el x a la 3 sobre seno de x. Entonces, la derivada de esto va a ser, ¿qué pasó acá? La derivada de esta función es, ¿cómo dice la fórmula? Entonces, remitamos. La derivada del primero, ¿cierto? Por el segundo sin derivar. Es decir, 3x a la 2 por seno de x. Ah, bueno, la derivada del primero, dice que el primero es el del numerador, ¿no? Miren, aquí f corresponde al numerador. Menos el segundo sin derivar, el primero sin derivar, perdón, x a la 3, por la derivada del de abajo. ¿Cuál es la derivada del seno? Un coseno. Dividido el denominador al cuadrado, es decir, seno al cuadrado de x. Y listo. ¿Vale? Asimismo, entonces revisemos cuáles son las derivadas de las trigonométricas. La del seno es un coseno, la del coseno es un menos seno, la del tangente es la del secante al cuadrado. Cosecante va a ser menos cosecante por tangente. Secante va a ser secante por tangente. Cotangente es menos la cosecante al cuadrado. Es muy importante que te las aprendas. Exageradamente importante. No hay una manera de... O bueno, puedes hallar el límite, pero definitivamente no vas a querer hallar los límites. Para este parcial va a ser un poco más grande, van a haber varios temas. Sin embargo, vas a tener que aprender a derivar y estas derivadas son de memoria. Este cuadrito blanco te lo entrego. Después lo vamos a reforzar en un momento dado, pero por ahora
tenlo y apréndetelo. Los dos siguientes videos van a ser ejemplos. Ejemplos para seguir derivando. Esto solo es con práctica. Tenlo muy en cuenta. Así lo vas a aprender fácilmente. Para la próxima semana le avanzaremos un poco más, pero primero veamos los ejemplos. Muchas gracias.